Hola y bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy vamos a apoyarnos un poco en la lectura de la página 37 del libro, el tercer libro de la psiquiatra española María Rojas Estapé, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Tiene que ver con las adicciones y el funcionamiento de las sustancias que operan en el cerebro para consolidar estas conductas tóxicas repetitivas, para desde ahí empezar un poco a generar un cambio. Bueno, vamos a leer. Estamos en la parte que dice vivir sin sufrir. El dolor ha estado muy presente en la cultura desde que el hombre es hombre. En las películas nos sorprendemos al ver imágenes que, con nuestros ojos y mirada de hoy, parecen una barbarie. ¿Cuántas veces visualizamos escenas recreadas en tiempos pasados y nos resultan increíbles las condiciones en las que se vivía? En pleno siglo XXI hemos cambiado nuestra tolerancia al dolor. Esto es muy importante. Nos hemos acostumbrado un poco más a la comodidad. Queremos creer que cualquier asunto susceptible de generarlo o sufrirlo debe tener solución. Nos cuesta entender y aceptar que el dolor forma parte de la vida. No podemos huir constantemente de él, porque el sufrimiento sigue siendo y será siempre una realidad. Es como esta frase que dice que lo único seguro en la vida es que vamos a morir. El origen del dolor puede ser externo o tener razones endógenas. En estas últimas influyen la personalidad, las heridas psicológicas y la manera en la que afrontamos el conflicto y las decisiones que tomamos. Es cierto que en la actualidad huir de él es relativamente sencillo. Vivimos en un mundo en el que muchos tenemos un acceso fácil e ilimitado al placer instantáneo en sus múltiples variantes. Por muy puntual e insustancial que sea, ese pico de dopamina nos hace disfrutar por un periodo corto de tiempo y nos abstrae de los problemas reales. Pero cuando más explosiva sea la subida, más vertical será la caída. Y concluido el efecto dopaminérgico, acabaremos confrontando el mismo problema al que hemos añadido, además, la sensación de vacío y quizás lo que en un futuro será la semilla de una adicción. Una sociedad adicta al placer, y con adicta me refiero a que consume productos dopaminérgicos de manera constante, inconsciente y limitado, se refiere al celular, al scroll, entre otras cosas, tendrá más dificultades para gestionar el dolor, el sufrimiento o el malestar. En nuestro entorno, desde la publicidad y las redes sociales, nos llega un mensaje: consume este producto y serás feliz. Pero el organismo no funciona así. Cuanto más estimulemos la dopamina, más difícil te resultará llegar a conseguir la ansiada felicidad, porque te vuelves resistente a esos niveles de dopamina y quieres más y más y más. Al contrario, te provocará una búsqueda constante de placeres, a diferencia de lo que podría generarte la serotonina. Todas estas realidades negativas nos van a afectar tarde o temprano. Y con eso quiero cerrar la lectura. Era bastante poco, pero era muy importante. Y ahora quiero dar un ejemplo y después una reflexión. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro es como, yo me lo imagino que los límites del cerebro son como la altura máxima de un globo. Lo tiro hacia arriba, empieza a bajar, y para que no toque el suelo, le pego y sube cada vez más. El tema es que esto va abriendo cada vez más un margen, una luz, una distancia, y para satisfacer esa distancia cada vez hay que seguir subiendo. Quiero dar el siguiente ejemplo para que se entienda esto. Actualmente los jóvenes, incluso yo, tuvimos acceso a redes sociales e internet y todo el mundo de información que está dentro. En el ejemplo específico de consumir pornografía, que hay adicciones a la pornografía, sobre todo en hombres, que tienen este tema con la testosterona y el deseo sexual mucho más fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cerebralmente cuando tú normalizas no solo el acto que, la pornografía responde a lo que la gente quiere ver? Es así de sencillo, el mercado manda, el mercado se regula solo, como dicen por ahí. Entonces, si existe ese contenido es porque a la gente le gusta, porque conecta con una parte muy primitiva y que funcionó, ¿no es cierto? Este método como más rudo, más un poco de dominar, porque así evolucionó no solo las especies, sino el ser humano. Entonces, parte de esos registros quedaron en el inconsciente colectivo y ahora se transformó en cultura. Parte de la cultura que es reprimida tiene que ver con
estas cosas que moralmente son incorrectas, pero que forman parte esencial de ti. Pero ¿qué sucede? El ser humano se despegó hace mucho del primitismo o del primitivismo, y hemos encontrado maneras mucho más sanas y maneras más viables, más de honrar al otro, más morales quizás, para hacer las cosas. No digo que más correctas, pero hay otras formas de hacer las cosas. Pero para entender la otra forma más sofisticada de hacer las cosas, me estoy refiriendo al sexo, requiere que haya un previo conocimiento y un previo autocontrol y una previa investigación, una previa seriedad, una inteligencia y una forma de ser más elevada, más virtuosa, con al menos más conocimiento. Pero es curioso que hoy en día las generaciones nuevas sean pésimo negocio para las empresas, ya que toleran peor la frustración, ya que producen menos, se desconcentran más, son más, pareciera ser más tontos, menos eficientes, toleran menos la presión, menos el dolor, lo que dice en el libro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un chico que creció viendo estándares sexuales irreales o muy específicos en la pornografía, por un lado tiene como la resistencia al deseo sexual mucho más alto. Antes quizás ver menos partes erógenas en una mujer resultaba muy estimulante, pero ahora es insuficiente. Y ya no es solo ver una parte del cuerpo nueva, desconocida, sino que tiene que la otra persona hacerlo perfecto y maravilloso como se ve en la pornografía. Moverse bien, tener un manejo pero del cuerpo propio y del otro, del contexto, como si estuvieran grabando una película porno. Y este estándar daña e intoxica y degenera la mente. Supongamos el siguiente ejemplo. ¿Quién va a disfrutar más su primera relación sexual? Un joven que nació en el año 2005, que creció viendo pornografía, cuerpos espectaculares, movimientos espectaculares, actuaciones espectaculares, que ha visto 10 años de pornografía a distintas mujeres en distintos cuerpos, contextos, aguantando distintas cosas, reaccionando de distintas maneras, teniendo un control pero absoluto de todas las mañas y artilugios y juguetes y cosas que se puede hacer. Cuando en su primera relación sexual se encuentre frente a una persona que no es ni el 10% de ágil o de atractiva bajo esos estándares pornográficos, cinematográficos, y lo está viendo. Por un lado aparece la frustración. Yo esperaba algo más, no me sacia, mi cuerpo no reacciona. Ese es el caso 1. Y el caso 2 es un chico que no creció viendo pornografía, que la mayor interacción sexual que tuvo un día fue ver un poco de escote en algún baile del colegio, pero que jamás ha visto una mujer desnuda, que creció quizás en 1950. Y de repente está con la chica que le gusta, jamás ha sentido un beso, jamás ha visto a una chica desnuda. Y finalmente llega el momento en que la ve y todos sus sistemas dopaminérgicos, como están frente a la novedad, ante algo que no ha ampliado la resistencia a la sustancia, ¿no es cierto? Porque es algo nuevo, es la primera vez, se siente en las nubes. ¿Quién va a disfrutar más? Y repito la pregunta, la relación sexual. ¿Aquel que ha visto pornografía toda la vida o aquel que jamás ha visto un cuerpo desnudo, que no tiene estándares, que está maravillado, que está en una especie de éxtasis y que de repente la ve y cada cosa, cada movimiento, por muy torpe que sea, a él lo llena y lo hace tremendamente feliz en ese instante de placer? Entonces aquí nos damos cuenta, en este ejemplo, la magnitud del problema que tienen que ver las redes sociales y crecer con un estándar irreal, absolutamente irreal. Y eso desde el lado de vista del hombre, porque desde el lado de vista de la mujer, con la mente pornografiada, pervertida, intenta ella llegar a esos estándares, aguantar de todo, hacer de todo y complacerlo.
¿Y qué pasa si su estructura física ósea ya no es la arquetípicamente popular, ¿no es cierto? Esta forma escultórica, como si fuera un reloj de arena. Le va a costar el doble o el triple llegar a cubrir esos estándares. Entonces, desgraciadamente, hay que cuidar mucho a qué nos exponemos, muchísimo a qué nos exponemos. Si no estamos acostumbrados a aburrirnos, a desear, a esperar, como Siddhartha, que tenía una paciencia tremenda, lo único que estamos haciendo es ser seres más débiles para la vida. Porque en la vida, quieras o no, te vas a frustrar, vas a sufrir y vas a tener que aguantar el dolor. Hay una frase de origen budista que decía que el problema no es el dolor, el problema es la resistencia al dolor. En la vida hay que sufrir y tú tienes que aprender a aburrirte, a enfrentarte con pensamientos rumiantes, a no silenciar esas voces internas que no te gusta, a familiarizarte con ellos. Y ahí empieza el proceso de descubrimiento y de volverte a través de los primeros pasitos en un ser más completo, que avanzó en el proceso de individuación en la terminología de Jung, o una persona que se está convirtiendo auténtica según lo que hablaba un hombre en virtud, como hablaba Aristóteles. Finalmente, el ser humano lleva millones de años de evolución y el cerebro sigue siendo el mismo. Venimos de la misma evolución y por un par de generaciones no se alteran los mecanismos que a nosotros nos llenan y nos hacen feliz. Hannah Arendt habla de que hay un montón de cosas, también está la pirámide de Maslow, de que para ser feliz y sentirte desarrollado como persona tienen que cumplirse un montón de cosas, pero esenciales, y son bastante simples. Un impacto social, ayudar al resto, ser sincero. La sinceridad es clave. Acá si tú mientes, incluso aunque a ti no te convenga, sé sincero. Yo me he metido en problemas por ser sincero, y en problemas muy serios. Pero cuando uno asume la responsabilidad de cometer algo, tiene que también estar dispuesto a asumir las consecuencias de eso, causa y efecto. Y eso es tremendamente importante. Vamos a seguir leyendo el libro y sacando futuras reflexiones, porque ya este libro es como reflexiones cúlmines de información de la psiquiatra que ha recolectado a lo largo de muchísima experiencia, no solo escribiendo libros, ya que este es el tercero, sino que con experiencias clínicas y pacientes y personas reales. Es un libro muy humano. Y bueno, esa es mi reflexión de hoy. Si quieres saber más, puedes leer este libro, te lo recomiendo, sobre el funcionamiento de las adicciones y de cómo estos estándares a los cuales nos exponemos nos enferman. Está bien ser ambicioso, pero también hay que saber valorar lo poco o lo mucho que hay. Esa ha sido la reflexión de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.